Ok, entonces ahí saludar a los que no se pudieron conectar y están viendo el video o a los que están viendo el video nuevamente. Eh, Vamos a empezar entonces hoy un poco con la parte de la ley de Gauss. Bueno, primeramente con líneas de campo y una vez que terminemos líneas de campo empezamos con ley de Gauss. Para empezar para ir avanzando en los temas. Ok, la clase pasada no hablé mucho de los dipolos eléctricos. Esto ahí lo pueden ver en el video. Esto no es mucho, digamos, lo que se hable al respecto, sino que simplemente un dipolo eléctrico, más adelante lo vamos a trabajar un poquillo más, consiste en una carga positiva y una carga negativa, ¿verdad? Con una separación entre ellos bastante pequeña. Entonces, esto básicamente va a conllevar que las dos cargas, gracias a un campo eléctrico externo, entonces empiecen a generar fuerzas que hagan que esta carga empiece a rodar, empiece a dar vueltas a partir de un eje de rotación. Entonces, cuando uno quiere calcular el torque en el dipolo, lo obtiene a partir del momento dipolar eléctrico, producto cruz el campo eléctrico. Y si uno quiere encontrar la energía potencial, es a partir del momento dipolar con el campo eléctrico. Y el momento dipolar se saca a partir de las cargas y la distancia de separación entre ellos. Ahí se los dejo nada más para que lo desarrollen un poco más y lo estudien un poquillo. Ok. Acá me interesa, digamos, antes de iniciar con el tema de la ley de Gauss, vamos entonces a ver este otro tema. Que este tema sí es bastante importante conocerlo o entenderlo para poder entender la ley de Gauss. Entonces, iniciando acá, tenemos lo que son las líneas de campo eléctrico. Que eso ya habíamos visto, ¿verdad? Que estas líneas, si tenemos una carga positiva, las líneas de campo eléctrico siempre se van a alejar de esa carga. ¿Okay? Mientras que si tenemos una carga negativa, más bien las líneas de campo eléctrico van hacia la carga. Ok, en este ejemplo vemos para dos cargas cualquiera, cómo se estarían viendo esas líneas de campo. Ok, eso es algo así como ver la gravedad a lo largo de la Tierra. Ok, son líneas imaginarias o líneas que no se pueden observar a simple vista, pero están ahí. ¿Está claro esto? Compañeros, compañeras. Sí. Ok, la peculiaridad que tienen las líneas de campo es que, por ejemplo, si yo hago una superficie o si yo atravieso una superficie con líneas de campo, por ejemplo, esta y esta, o hagámoslas más pequeñas, pongamos esta superficie y esta superficie o volumen, ¿ok? ¿Qué pueden observar ustedes ahí? ¿A dónde atraviesan más líneas de campo? ¿En el 1 o en el 2? En el 2.
en el 2 están atravesando más líneas de campo. Entonces, esa densidad de líneas de campo o cuántas líneas de campo hay por unidad de superficie, eso se va a relacionar con la magnitud del campo eléctrico. Y eso es lo que nos interesa. Por ejemplo, acá, ¿cuál es la densidad de líneas de campo o cuántas líneas de campo están atravesando este círculo que estoy poniendo en la tercera figura? 0. Entonces, ¿qué podemos decir del campo eléctrico? En ese lugar, ¿cuál sería el campo eléctrico? 0. Va a ser 0, sí, un campo eléctrico débil, más o menos. Va a ser muy débil o 0, porque no están atravesando líneas de campo ahí. En cambio, si estoy por acá, ¿cómo ven la densidad de líneas de campo en este otro punto, en estos otros puntos? Vean que ahí tengo un campo eléctrico mucho más fuerte que el campo eléctrico que tengo aquí, a una misma distancia. ¿Verdad? A la misma distancia de esta carga. ¿Me siguen con esto? Sí. Sí. Ok, entonces eso sería donde la densidad o donde la cantidad de líneas de carga por unidad de superficie es mayor, entonces el campo eléctrico es mayor. Esa es, por decirles de esa manera, la idea general de la ley de Gauss. Ver esa cantidad de líneas de campo. O cuántas líneas de campo atraviesan una superficie dada. Entonces, vamos aquí. Las superficies que nosotros vamos a tomar para la ley de Gauss van a ser superficies totalmente cerradas. O sea, podemos tener una caja, ¿ok? Como esta. Podemos tener una esfera, podemos tener un cilindro o cualquier superficie que nosotros queramos. ¿Ok? Esa es un poco la idea. Entonces, ¿qué vemos aquí? Si tenemos una carga encerrada en esa superficie, vean que las líneas de campo salen de la superficie. Vamos a decir entonces que si esta es mi superficie, todas las líneas que salgan de acá, yo las voy a estar contabilizando. ¿Ok? Entonces, ¿dónde tengo más líneas de campo? Saliendo en la caja 1, o en la caja de la figura A, o en la caja de la figura B. En la B. En la B voy a tener más líneas de campo porque tengo más cargas. Ahora, la diferencia entre que una carga sea positiva o sea negativa es que las líneas de campo eléctrico en las negativas entran en la superficie, mientras que las positivas salen de la superficie. Entonces esa es, por decirlo así, la diferencia que nosotros vamos a tener. ¿Ok? Entonces, vamos a ver una cosa.
vamos a ver aquí. Aquí, ¿qué podríamos decir? Cuando no hay campo eléctrico cerca o no hay campo eléctrico en ese lugar, ¿qué va a pasar con las líneas de campo? Se van a mantener en la caja. No van a No, salir. en Mm, realidad no hay mm, líneas de campo. Entonces, no voy a tener nada ahí dentro de la caja, Va a estar vacía. básicamente. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo dentro de la caja una carga positiva y una carga negativa? Van a salir y entrar. ¿Ok? Entonces, si la magnitud de las cargas es la misma, ¿qué va a pasar con la cantidad total de líneas que entran y salen? Va a ser igual. La cantidad que sale va a ser igual que la cantidad que entra. Correcto. Y ahí entramos a otro concepto, que este concepto es importantísimo. El concepto de flujo eléctrico. ¿Ok? Ese flujo eléctrico va a ser entonces la suma de todos del campo eléctrico que yo tenga ¿ok? Por unidad de área. Ese es el flujo eléctrico en cada una de las caras. ¿Ok? Entonces, el flujo eléctrico que yo tenga en cada una de las caras, digamos, en este caso de un cubo, va a ser la suma de todos los que entran más la suma de todas las líneas que salen. ¿Ok? Y eso va a ser entonces, aquí, el producto punto entre esos dos vectores. Entre el vector área y el vector campo eléctrico. Entonces, el vector área siempre va a ser un vector perpendicular a la superficie con la que yo esté estudiando. Por ejemplo, si estoy estudiando la cara de arriba de este, el vector área sería este. O el área sería ahí para un diferencial de área pequeñita. ¿Me siguen? Sí. Sí. Ok. Entonces, ahí vamos a definir lo que es el flujo eléctrico. Aquí en este caso de que tengo un campo eléctrico que venga acá y atraviese la caja debido a un ente externo a mi superficie, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a Eh, pasar con las líneas de campo? ya como entran, salen, entonces no afecta el campo eléctrico. Correcto. Entonces, por esta cara de acá, las líneas están saliendo. Por lo tanto, el flujo eléctrico, que vamos a tener ahí va a ser simplemente la multiplicación del campo eléctrico por el área, ¿verdad? Mientras que en esta cara que está aquí atrás, ¿cuál sería el flujo eléctrico? ¿Cómo sería el flujo eléctrico en esa cara de atrás? Vean que es el producto punto. El área va para afuera, entonces va para allá, Sería negativo. mientras el campo eléctrico entra, correcto. Entonces sería menos
E por A. Este flujo eléctrico es una medida de la cantidad de líneas de campo que están entrando o saliendo. ¿Qué va a pasar entonces con las otras caras? Por ejemplo, con esta. Con esta cara, ¿qué va a pasar? Vea que el campo eléctrico pasa por acá. Entonces, ¿cuál va a ser el flujo eléctrico? ¿Cuál sería el flujo eléctrico ahí para esa cara de arriba? ¿No sería cero? Sería cero, correcto. Porque vean que el área va para arriba y el campo eléctrico viene en esta dirección. Entonces, el producto punto de dos vectores perpendiculares siempre me va a dar cero. O sea, ninguna línea va a atravesar esta cara. Para ese otro, ¿cuál sería el flujo eléctrico? Para esta otra cara. Compañeros, compañeras. Igualmente cero. Cero. Para la de abajo, Cero también. cero. Y para la de este lado, Igual. igual va a ser cero el Cero. flujo eléctrico. Entonces, ¿cuál va a ser el flujo eléctrico total? Sería cero. Sería Porque cero. la cantidad que entra por detrás en negativo sale por el frente. ¿Correcto? Entonces, para denotar que vamos a sumar todas las caras o toda la superficie para decir que es una superficie cerrada la que estamos estudiando, vamos a denotarlo de esta manera. El flujo eléctrico total va a ser igual a la integral cerrada, o sea, la suma de todas las caras del campo eléctrico, producto punto diferencial de área. ¿Me siguen? ¿Me siguen con esto o no? ¿Lo podría volver a repetir, profe? Por favor. Ok. Cuando nosotros queremos hacerlo para una superficie totalmente cerrada, como por ejemplo esta caja, ¿verdad? O cualquier caja, si yo quiero sacar el flujo eléctrico sobre todas las caras y sumarlo, eso le llamo el flujo eléctrico total. Por lo general se le llama flujo eléctrico, ¿verdad? No se utiliza la T, sino flujo eléctrico. Este es para una cara. ¿Ok? Entonces, le pongo ese circulito al integral para decir que es sobre todas las caras de una superficie cerrada. ¿Me siguen? Oh, sí, Y ahora sí. sí. Gracias. ¿Ok? ¿Todos los demás? ¿Está claro eso? Sí, profe. Sí. Profe, ¿eso cómo cambia el procedimiento? ¿Cómo cambia el procedimiento de qué? De como cuando son todas las caras y que tiene como ese circulito, digamos. Ok, es que en realidad la ley de Gauss tiene que ver es con todas las caras. Sacar el flujo eléctrico de todas las caras.
con eso vamos a conocer o vamos a utilizar la ley de Gauss. Vamos a ver un ejemplo acá. Bueno, entonces la existencia de un flujo eléctrico neto hacia el exterior o hacia el interior de una superficie cerrada depende del signo de la carga que estemos encerrando. Las cargas de afuera no van a provocar ningún flujo eléctrico neto a través de la superficie. O sea, cuando yo tengo cargas afuera, como en el ejemplo C, no tengo ningún flujo total sobre toda una superficie cerrada. Y el flujo eléctrico neto es directamente proporcional a la carga contenida dentro de la superficie. Y es independiente del tamaño de la superficie. Okay. Vamos a ver. Veamos un ejemplo. Este de acá. Bueno. Si quieren, mejor. Vamos a una página en blanco para entender un poquito más esas cosas. Okay. Y vamos a encontrar de una vez la ley de Gauss. Vamos a establecer la ley de Gauss. Entonces, okay, por el momento, vamos a ver aquí. Ay. Okay. Vamos a ver acá. Entonces vamos a colocar primero una carga eléctrica positiva que sea puntual, una carga Q. ¿Ok? Entonces, ¿cómo van a ser las líneas de campo que generan esa carga Q? Vean que las Van líneas a de salir, campo, correcto, van a salir. Todas van a ir hacia afuera. Ahí más o menos. ¿Ok? Entonces, en este caso, si nosotros hacemos encerramos eso en un cubo, que eso es como las primeras cosas que vamos a entender. Si encerramos eso en un cubo, ¿qué pueden ver ustedes con respecto al área y al campo eléctrico? Vamos a analizar estos dos vectores. El área, ¿qué dirección va a tener en este punto del cubo? Así nada más estamos viendo el plano, pero imagínense que es un cubo. ¿Hacia dónde estamos viendo? ¿Hacia dónde iría el vector área? hacia la derecha. De la derecha. Ujú. ¿Y el vector campo eléctrico? Hacia la derecha también. No. Vean que es este. Este es el vector campo eléctrico. Campo eléctrico iría con un ángulo con respecto al vector área. ¿Me siguen? Sí. Ok.
¿Qué pasa, digamos, cuando yo tiro una línea acá completamente paralela? ¿Qué va a pasar con el vector área y el vector campo eléctrico acá? Serán iguales. Van en la misma dirección, ¿correcto? ¿Qué pasa acá? El área va para allá, pero aquí tengo un ángulo. El área acá va para allá, entonces yo aquí tengo un ángulo. Sí, Profe, sí. para mí la E tiene que ser desde... espere, un segundito. Acá el lápiz. Solamente desde este punto, o sea, desde aquí, o también puede salir desde este lado y este. En realidad, el campo eléctrico siempre va a ir para afuera de forma radial a la carga que tengamos. Entonces, por ejemplo, este es el campo eléctrico. Y el área iría aquí. El área iría aquí perpendicular a esa superficie. ¿Me sigue? Ujú. Y entonces, como este campo, el ángulo va a ser este ángulo de aquí o va a ser desde cero, todo este ángulo. No, va a ser este ángulo de acá. Ah, ok. Por ejemplo, acá el área va para allá. Entonces, el ángulo entre los dos vectores va a ser este. Sí, sí, Sí. sí. Ok. Entonces, a lo que quiero que ustedes vean con esto es que no siempre, ya no cualquier superficie me va a permitir hacer este cálculo de una manera sencilla. Cuando yo tengo que hacer E punto diferencial de área, vean que para que una superficie se me adapte bien, para calcular esta integral de una manera fácil, tengo que hacer que el área y el campo eléctrico o que tengan el mismo ángulo siempre, cosa que aquí no ocurre, ¿verdad? El ángulo va a ir variando para una misma cara, o que ojalá sean dos vectores paralelos o dos vectores perpendiculares entre sí. ¿Me siguen? Profe, entonces el área siempre tiene que ser perpendicular, pero el campo no necesariamente. No, no, el área siempre tiene que ser o paralelo o perpendicular al campo eléctrico. El área siempre es perpendicular a la superficie. El campo eléctrico va a depender su forma a lo que nosotros estemos trabajando. ¿Me siguen? Sí. Sí. Ok, entonces, ¿qué superficie se les ocurre a ustedes que podemos usar acá para que eso no nos traicione? Una superficie donde el campo eléctrico sea paralelo o perpendicular al área. En un círculo no sería siempre paralelo. Vamos a ver. Si metemos un círculo acá, con la carga justamente en el centro de ese círculo, ¿qué va a pasar con el campo eléctrico y el área? Vean que aquí el área tiene que ser perpendicular a esa superficie. Acá
El área es perpendicular, o sea, 90 grados de esa superficie. Y así sucesivamente en todo lado. ¿Les parece? ¿Lo observan ahí? Todos. En todas las líneas que siempre es perpendicular. Esas líneas de campo al área. ¿O no? Sí, profe. Sí. Ok, entonces vamos, ahora sí, ya que tenemos eso, vamos a calcular la integral cerrada o vamos a calcular el flujo eléctrico total. Producto punto diferencial de área. Como dijimos que siempre son paralelas entre sí, entonces esto va a ser la integral cerrada del campo eléctrico multiplicado por el diferencial de área. ¿Me siguen? Profe, ¿eso es un círculo o una esfera? Una esfera. Que estamos hablando de las 3 dimensiones. Nada más que yo la partí a la mitad. ¿Me siguen? Al ser los dos vectores paralelos, entonces sería la norma de esos vectores. ¿Y cómo es la magnitud del campo eléctrico a una misma distancia siempre de una carga? Acuérdense que el campo eléctrico es igual al vector K por Q entre R cuadrado. ¿Cierto? En la dirección radial. Entonces, ¿cómo es el campo eléctrico en este punto o en este punto o en este punto a la misma distancia de la esfera? K es constante. ¿Ok? La carga es constante, ¿cierto? ¿Y la distancia cómo es? La distancia de estos puntos a la esfera. La misma. Es la misma. Entonces, ¿cómo es el campo eléctrico en la superficie de la esfera? Constante. Constante. Entonces, esto va a ser, yo puedo sacar el campo eléctrico de la integral. Entonces me va a quedar E por la integral cerrada de un diferencial de área. ¿Y qué va a pasar cuando yo sume todas las áreas? Del área total de la esfera. El área total de la esfera. Entonces eso me va a quedar E multiplicado por el área. ¿Que el área de la esfera cuánto es? Cuatro pi al cuadrado. 4pi. No 4pi al cuadrado. 4pi por R por el radio de la esfera. Este radio al cuadrado. ¿Me siguen? ¿O no? Ahora, ¿qué pasa? El campo eléctrico tiene una magnitud K por Q, voy a ponerlo así, entre el radio al cuadrado. ¿Sí o no?
Y yo creo que sí, todo bien. ¿Todo bien? Entonces lo multiplico por el área, 4pi por r al cuadrado. Este se me va a ir con este. El 4pi también se puede cancelar, ¿verdad? Porque acá se puede expresar como 1 sobre 4pi por epsilon 0. Exacto, a eso iba. Acá lo podemos expresar como 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Entonces el 4pi se me va a ir con el 4pi. Y eso me da respectivamente Q entre epsilon sub 0. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿O hay dudas con esto? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Entonces, vamos a llegar básicamente a la conclusión de que el flujo eléctrico, sin importar la figura y sin importar nada, se puede obtener como la integral cerrada del campo eléctrico por el diferencial de área. Pero también esto va a ser la carga total que yo estoy encerrando entre epsilon sub 0. ¿Ok? Toda la carga que yo encierre en esa superficie amperiana, entonces, entre epsilon sub 0 va a ser el flujo total que tengo ahí. Profe, ¿Sí? y eso para cualquier objeto, para cualquier figura. Cualquier cosa que tenga, siempre eso se va a cumplir. Eso fue lo que demostró Gauss. Ok. Ahora, si yo agarro esto y encierro aquí, lo encierro en un cuadrado grande, ¿ok? Ahí eso se puede demostrar, pero vean que aquí, ¿cuál es el flujo total? El flujo total es el mismo. Ajá, entonces sería Q entre epsilon sub 0. No tengo que calcular esa integral. Se vuelve horrible calcular esa integral. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a usar esta ley de Gauss principalmente para poder encontrar lo que sería un campo eléctrico. Y por lo tanto, lo mejor es siempre usar una figura amperiana. Estas figuras amperianas o estas superficies amperianas, ya sea esta caja, este cubo, ya sea esta que tengo acá, o si yo quiero, yo puedo hacer una espira amperiana que sea algo así. Eso es una espira amperiana. Siempre y cuando sea totalmente cerrada. ¿Ok? La figura no importa. ¿Me siguen? ¿O no? Sí, profe. Entonces, ese es el problema más grande que vamos a tener acá. Calcular esta integral es el problema que hacemos. Esas espiras amperianas que yo escoja son imaginarias. Y van a servirnos
para poder calcular un campo eléctrico a una cierta figura. Entonces, la idea general es que esa integral sea fácil de obtener. ¿Qué sería fácil de obtener? De ahí, cuando estos dos vectores son paralelos o esos dos vectores son perpendiculares entre sí. ¿Por qué? Si en nuestra figura amperiana son perpendiculares, ¿cuánto me da la integral de E punto D de A? Para esa cara. Por A. No, si son perpendiculares, Ah, ok, da cero, ¿no? da cero. Y si son paralelos, el campo eléctrico y el área. Entonces sí sería, si son paralelos, sí sería E por A. ¿Ok? Y ojalá que el campo eléctrico sea constante a lo largo de esa figura amperiana. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, pero por el momento todo claro. ¿Todo claro? Profe, yo tengo una pregunta. Ajá. Me pareció que usted acá en esta parte de ¿De qué? esa parte de acá, aquí donde estoy marcando, no sé si se ve, Ajá. mencionó que era para sacar un campo eléctrico. ¿Eso es para un campo eléctrico o para un flujo eléctrico? Ok. La integral cerrada de E punto D de A me da el flujo eléctrico. Ok, Y el flujo eléctrico yo también lo puedo calcular como la carga que tengo encerrada entre epsilon sub 0. ok, Entonces, la idea general, o digamos, uno de los usos principales que se le da a la ley de Gauss es poder calcular un campo eléctrico de una manera más simple. ok, Sí, de eso sí, ya le aclaro un poco la duda. sí, sí. Ok. Entonces, si quieren, entremos, como dicen, entremos un poco con los sacos de frente. Este casi siempre se los dejo a los, cuando doy la clase, se los dejo de tarea para que lo resuelvan. Este es horrible. Bueno, horrible de ver, pero al final de cuentas no es tan difícil. ¿Me siguen? Vamos a ver entonces. Acá yo quiero calcular el flujo eléctrico, pero nada más de esta mitad de una esfera para un campo eléctrico que va en el eje Y. Un campo eléctrico uniforme en el eje Y. ¿Me siguen? Sí, Sí. Ok. Nos están diciendo que para estas bandas que van de acá, digamos, este arco circular que viene aquí así, dándole vuelta a todo el círculo, ¿verdad? Que viene aquí y pasa por acá, por detrás del círculo. Entonces, ese pequeño arco tiene, o la forma del diferencial de área es esta. D
por 2pi r cuadrado sen de zeta d de zeta. Donde zeta es este ángulo que se mide desde la copa o desde el punto más alto hasta donde se quiera sacar, o sea, hasta aquí. ¿Ok? Entonces, el campo eléctrico va hacia arriba, ¿verdad? O sea, aquí el campo eléctrico iría hacia arriba. Entonces, nos piden sacar el flujo eléctrico para esa mitad de la circunferencia. ¿Me sigue? Sí. Todos. Entonces, ok. Entonces, ¿cómo calculamos ese campo eléctrico? Ese flujo eléctrico. Vean que no es una superficie cerrada porque es nada más, por decirlo así, la cúpula. La mitad de una esfera, pero la mitad superior de una esfera. Entonces, ¿cómo lo sacamos? Uno elige una superficie cerrada No, imaginaria. no vamos a elegir esa es la superficie que tenemos. Lo que vamos a hacer acá es que vamos a sacar lo que sería, digamos, voy a hacer el campo eléctrico con otro color. Hagamos el campo eléctrico en rojo en ese punto en específico. Y vamos a hacer el área en azul. ¿Me siguen? Sí. Entonces vean que aquí yo voy a tener un ángulo entre los dos. ¿Lo observan? Sí. Entre esos dos vectores voy a tener ese ángulo zeta. Y ese ángulo zeta, vean que es este mismo ángulo zeta que tengo acá. ¿O no? Sí, es el mismo. Sí, es el mismo. Entonces, este zeta es este zeta y es este zeta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos el flujo? A través de media esfera, no una superficie cerrada, sino media esfera. Una cara, por decirlo así. ¿Cómo calculamos ese flujo a través de una cara? El flujo va a ser la integral. El campo Porque eléctrico. como no es cerrado, entonces hay que usar la integral de E por dA. E punto dA. Vectores ambos. Entonces, ¿esto es igual a qué? Bueno, ahí a uno le dan dA. Ajá, pero vean que es el producto punto entre esos dos vectores.
¿Qué era lo que nos decían en física 1? ¿Cómo nos definían el producto punto de A con B? A punto B es igual a ¿qué? La multiplicación de sus magnitudes. Ajá, A por B. ¿Qué más? Ahí le falta algo a esa definición. Por el sen del ángulo, pro. ¿Sen o cos? Coseno. Ok, A por B por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Me siguen? Entonces esto va a ser la integral de E por el diferencial de área, que sería por 2pi r cuadrado por el seno del ángulo por el d de zeta, ¿cierto? Así. Por el coseno de zeta. Ok, por el coseno del ángulo entre ellos. Ajá. ¿Qué más? Y para que sea todo el cúpulo, ¿de a dónde sería esa integral? 0 a pi. De 0 a pi. ¿Seguros? ¿Seguros que es de 0 a pi? 0,2 pi. 2 pi. De 0 a 2 pi. Profe, yo diría que sí es de 0 a pi, pero en una dimensión, no sé en 3 dimensiones. Vamos a ver, este ángulo de acá, ¿hasta dónde llegaría para tomar toda la cúpula? Vea que este diferencial de área ya sigue todo digamos, es por decirlo así, un pequeño arito alrededor de la cúpula. ¿Cuántos son pi en grados? Pi medio menos zeta sería, ¿no, profe? No pi medio menos zeta. Vea que aquí vamos desde el punto más alto y empezamos a recorrer toda la cúpula hasta acá. Pi medios, entonces. Sí, porque si sería de 0 a pi, vea que pi sería este ángulo hasta acá. ¿Lo ven? ¿O no? Profe, Sí, entonces, digamos, de donde se tiene que comenzar a contar el ángulo es desde, digamos, que la dirección del flujo de la energía. básicamente, pero no entiendo por qué dice el flujo de la energía. ¿Cuál Es que energía? como las líneas de campo. Ah, ok. Sí, entonces vamos a ir contando toda, digamos, vamos a ir contando toda la cúpula, básicamente. Vamos desde que el ángulo, más que todo porque así no los están definiendo el área. Vean que el área se está definiendo a partir de este ángulo.
¿Ok? Entonces, si vamos de 0 a 2pi, estaríamos yendo de aquí. Ya tomamos en cuenta toda la cúpula y la contamos y la tomamos de nuevo en cuenta. O sea, la estaríamos sumando 2 veces, la cúpula. Y todo el círculo 2 veces. ¿Me siguen o no? De 0 a pi sería sumar todo el círculo. O toda la esfera completa, por decirlo así. Ahí yo voy haciendo pausas para que hagan las preguntas. Profe, es que yo había pensado que era, digamos, como muchos pensamos que era de 0 a pi, pensé que era porque se tomaba, digamos que desde la base a llegar al otro punto de la base, digamos. Ok, si quiere, dibújelo aquí. Ahí ustedes tienen para dibujar, por eso es por lo que yo uso Zoom para utilizar esas herramientas. Ok, voy. Digamos, que se agarraba desde aquí hasta aquí. Por eso yo me refería a de 0 a pi, porque pensé que No, se tomaba desde acá. no porque vean que ahí lo estamos tomando. Aquí lo estamos tomando básicamente. Ok. Básicamente, este diferencial de área lo que me está haciendo es agarrándome una cintita aquí, pero en todo el círculo, que pasa por delante y por detrás. Esta cinta completa de toda la esfera, ese es el diferencial de área. Ok, ok, sí, sí, ya entendí más o menos. ¿Ok? Les digo porque yo sé que este problema en general es un problema difícil. Profe, lo que se hace es que se toma, digamos, como el ángulo, como coordenada de la esfera que va así por encimita, digamos, Correcto. la Sería circunferencia. desde el eje Z hacia cualquier punto. O sea, voy a hacer aquí con vectores para que lo entiendan. El ángulo se toma desde este eje, desde aquí, hasta acá. Ahí viéndolo en 3 dimensiones. Hasta la cinta. ¿Ok? Este ángulo de acá es zeta. Y es el mismo ángulo hasta acá. ¿Ok? Véanlo. Usan la imaginación en 3 dimensiones. Sería este ángulo de acá. Ese es zeta. ¿Lo ven? ¿Ah? Sí, sí, lo veo, digamos, el primero que hizo es como hacia el frente y el otro que hizo es como hacia un lado. Correcto. O este haciéndolo hacia atrás sería este de acá. Viéndolo más bien como con profundidad ese cita. ¿Lo ven? Una pregunta. Sí, Entonces, cuando cita es 90, entonces está tocando la base ya, correcto. donde se corta. A los 90 grados sería ahí, o aquí, o allá. Ahí estamos tomando los 90 grados. Así es como se está midiendo cita. Para ese diferencial de área que nos dan. Cualquiera de esas flechas son 90 grados. Es como un cono. Ese ángulo es el ángulo del cono, por decirlo así. ¿Ok?
Cuando yo tengo aquí un cono, entonces acá el ángulo que hay entre el centro del cono y cualquier lado, este es el ángulo zeta que estamos tomando. ¿Ya? Entre la altura del cono y la generatriz del cono. Si se acuerdan de ese término. ¿Sí o no? Bueno, eso sí lo entiendo, pero igual tengo lo mismo que tenía el compañero de por qué estamos usando pi medios y no pi como si fuera todo el domo, por decirlo así. No, es que más bien el domo llega hasta pi medios. ¿Qué pasa si yo tengo un ángulo de pi? Pi son 180 grados. Sería hasta acá. ¿Me sigue o no? Sí, sí, creo que ya sí, creo que ya sí. Y ahora sí, ya lo vieron. Eso es lo más difícil cuando estamos analizando este tipo de cosas. Ahí, ¿cuál sería un cono de 80 grados? De 90 grados. Bueno, o un cono de 80 grados sería más o menos así. Bueno, un cono de 80 grados sería más o menos así. Entonces, este es un cono de 80 grados. Bueno, menos de 80 grados. ¿Me siguen? Aquí serían 80 grados. Hacia cualquier lado. Ok. Entonces, por eso va la integral desde 0 hasta pi medios. Y entonces, ¿esto cuánto me da ese flujo? E por 2pi por r cuadrado por ¿quién? Sen de pi medios. Sen de pi medios. Lo encontró ya ahí, por ahí. Por el sen de pi medios. ¿Cuál es la integral del seno por coseno? Compañeros. Secante. Vamos a buscarla aquí. La integral. Aquí no la tengo, la del seno por coseno.
Ok, esta puede ser. No, es que no tengo una bonita. Seno al cuadrado sobre 2. Sí. Vamos a ver aquí en la de low. Creo que es esa que dice el compañero. Seno al cuadrado entre 2. Más que todo, igual se puede hacer se puede hacer como U igual seno. El D de U es coseno coseno de cita y entonces ahí queda, al integrar eso queda U cuadrado entre 2, haciéndola por partes, pero aquí está más fácil. Bueno, no están muy bonitas, pero no importa. Puede ser entonces coseno de 2 cita. Oh, bueno, no me gusta. Entonces, sería sen al cuadrado Sobre 2. sobre 2. Y es evaluado de 0 a pi medios. Si lo evaluamos en pi medios, eso me da 1. Menos, si lo evaluamos en 0, eso me da 0. Entonces esto es igual al campo eléctrico por pi por r al cuadrado. ¿Quedó claro o no? Compañeros, compañeras. Es que yo metí la integral indefinida en el Wolfram, me dio menos coseno al cuadrado entre 2 y no sé cómo la sacó el compañero. También menos coseno al cuadrado entre 2. Sí. Bueno, ahí metamos eso. Menos coseno al cuadrado entre 2. Vamos a ver, si lo evaluamos en pi medios. Evaluado en pi medios da 0. ¿Cierto? Sí. Voy a seguir dándole consejos malos. Menos. Y evaluado en 0. 1. Da un medio. Sí. Entonces eso quedaría positivo. Da lo mismo. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Ok. Entonces esa integral da un medio. Por lo tanto, el flujo eléctrico para esa mitad del domo de arriba da E por pi por r al cuadrado. ¿Les parece? Sí. Sí. Ok. Ahora, la parte B, ¿qué nos dice? Elija una superficie gaussiana apropiada y use la ley de Gauss para obtener mucho más fácilmente el resultado a través del hemisferio. Entonces, ¿cómo podríamos calcular ese flujo eléctrico? Muy fácil.
Compañeros, compañeras. Tal vez poniendo un plano que le atraviese todas esas líneas de campo. Ok, tiene que ser plano para que el campo eléctrico sea paralelo al al flujo. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece si usamos este plano de aquí? El piso. ¿Me siguen? Sí. Sí, todos. Sí. Entonces, ¿hacia dónde va el área para todo el piso? Hacia arriba. No. Vean que siempre va hacia afuera de la superficie. Entonces, este sería mi área. ¿Sí o no? Sí. ¿Me siguen todos con esto? ¿Podría volver a repetirlo, profe? Ok, voy a agarrar todo el piso. Que lo que se me forma es un círculo. ¿Ok? Ok. Y el área del piso, ¿hacia dónde va? Tiene que ir hacia abajo. Porque tiene que ir hacia afuera de la figura. ¿Me siguen o no? Sí, sí. Porque si va arriba, estaría entrando al semicírculo. Correcto. Entonces, vamos a utilizar la ley de Gauss. Nos dice la ley de Gauss que la integral de una figura cerrada, o sea, ya la estamos cerrando, de E punto de DA, o sea, el flujo total tiene que ser igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0, ¿cierto? Pero ¿cuánta carga estoy encerrando yo en ese domo? ¿O en ese hemisferio? ¿Tengo cargas encerradas? Todas están saliendo, ¿no? No tengo ninguna carga encerrada. Vea que el campo eléctrico proviene de afuera. Sí, y sale. Correcto. Entonces, esto va a ser para separar esta integral. Acuérdense que es para toda la superficie cerrada. Entonces, esa superficie cerrada se constituye del campo eléctrico punto DDA para el hemisferio. Voy a ponerle un sub H para indicar que es el hemisferio, más la integral de E punto DDA para el piso. ¿Me siguen o no? Me perdí un toque ahí, profe. Ok. No entendí el del H, profe. No sé por qué. H es el del hemisferio, el que acabamos de calcular, el de esto. Ah, ok. Todo el círculo. Y P sí, es que P sí porque P es el piso. Correcto. Entonces, lo que estoy calculando es
el flujo de esta figura totalmente cerrada. Ya, de toda la figura cerrada. Ok, Ya. sí. Entonces sería, el flujo total sería la suma de esas dos integrales. Y esa suma, como no tengo carga encerrada, me tiene que dar 0. ¿Me siguen o no? Sí. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Que la integral de punto de A para el hemisferio, que fue el que calculamos, va a ser igual a menos la integral de punto de A del piso. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa en el piso? ¿Cómo es el área y el campo eléctrico? Contrarios. Contrarios. Entonces va a ser menos el campo eléctrico por el área. Bueno, por el diferencial de área. ¿Sí o no? ¿Me siguen o ya los dejé votados? Yo creo que bueno, yo voy bien aún. Va bien ahora. Entonces, ¿cómo es el campo eléctrico en los diferentes puntos de este domo? Vea que el campo eléctrico es constante. Este menos se me da con este menos. Entonces yo puedo sacar el campo eléctrico del integral. ¿Y cuál es la integral de todo el área del piso? Y el área total del piso. Y si el piso es un círculo, ¿cuál es el área de ese círculo? Y por R cuadrado. Entonces, ¿cuánto nos tenía que dar la integral de el hemisferio de punto de A? Compañeros. Estaba decirlo en esa forma, profe. Usando la ley de Gauss. Sí. ¿Vieron qué rápido salió así, con Gauss? ¿Ok? Pero una pregunta, ¿no tenían que, digamos, se supone que valían lo mismo, ¿no? Entonces, porque dan cosas diferentes. El anterior da el campo por... No, olvídalo. Es que estaba viendo otra parte, perdón. ¿Ok? Ya ahora sí veo que dan lo mismo. Sí, sí, ya, perdón. ¿Y vieron qué fácil salió así? Sacando el piso. Sí. No hay que usar ángulos ni nada. Nada. ¿Ok? Profe. Sí. Entonces lo que hay que buscar es una superficie o una figura, un objeto, digamos, que sea
que las líneas de campo sean paralelas, bueno, que sean paralelas a las líneas de campo. Sí, o perpendiculares, Ok. ¿verdad? Que sea lo más sencillo posible. Entre más sencillo sea calcular esas integrales, todo sale rapidito. ¿Ok? ¿Alguien Profe, más? ¿Sí? si esto fuera un círculo completo, ¿yo podría formar igual una línea así o no? Usted lo Poner esto en podría, medio. como es, si fuera un círculo completo, ¿Sí? Yo digamos, podría cortarlo, si fuera gritar. una esfera completa, ¿Sí? como el campo eléctrico, como el flujo eléctrico es cero, entonces sí se podría hacer. El problema es cuando yo tengo una carga dentro de eso, que ahí ya no se puede. Ok. ¿Me siguen? Sí, pero, entonces, sí, es igual, si la carga entra y sale, sí podría cortar un plano a la mitad. Bueno, un círculo. Siempre y cuando O sea, constante el flujo. sea constante el flujo. Sí, el flujo es el que me va a mandar. Esas Ujú. líneas de campo son las que mandan a la hora de calcular las cosas. ¿Ok? Ok, sí. ¿Estamos entonces? ¿Están entendiendo la ley de Gauss? Entonces vean, vamos a ver aquí. Este me gusta siempre hacerlo. Vean ustedes ahí que tenemos 4 superficies cerradas. La superficie A, la superficie B, la C y la D. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el flujo total en la superficie A? ¿Cuál es el flujo neto en la superficie A? Q entre epsilon sub 0. Q entre epsilon sub 0. En la B, Menos Q entre epsilon sub 0. ok. En la C, Sería 0, ¿no? ¿sí? Y en la D, Sería 0 porque lo está atravesando y pasando, digamos, entran y salen. ok, no tiene carga encerrada. También se puede ver así. Ok. Importante en los conductores, ¿se acuerdan lo que les había dicho? Que para cualquier conductor, las cargas se van a ir siempre a la superficie. ¿Ok? Entonces, en la parte del conductor, las cargas se van a la superficie. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Que habíamos visto en la primera semana. Ok. Hagamos este. Vamos a suponer una varilla muy larga. O sea, esta varilla va a seguir casi al infinito, hacia ambos lados. Sí. Entonces, si la varilla sigue infinitamente o casi infinito, básicamente el campo eléctrico en una varilla va a seguir de forma radial.
El campo eléctrico va a tener esta forma. ¿Me siguen? ¿O no? Compañeros, compañeras. Sí. Sí. Ok. Si la varilla no es infinita, si no fuera una varilla finita, vean que aquí, básicamente en el centro, voy a hacerlo con flechas para que lo entiendan mejor. En el centro voy a tener un campo eléctrico que va aquí, pero conforme me vaya alejando del centro, el campo eléctrico se va a ir haciendo de esta manera. Aquí el campo eléctrico es hacia allá, por acá va para allá. Entonces el campo eléctrico iría básicamente así. En el centro ya viene para acá y este va para allá. Bueno, no tanto. Bueno, el centro iría hacia allá y estos ya se empiezan a ir doblando los campos eléctricos. Y yo estoy en el plano XY. Ok, para que vean más o menos la forma que tendría ese flujo. Entonces, vean que aquí la superficie gaussiana que nos sirve sería una superficie gaussiana más o menos como un elipse. Si fuera finita. Y se empieza a complicar los cálculos. ¿Me siguen o no? Sí. Ya para poder tener eso de que el campo eléctrico sea paralelo o perpendicular, ya se vuelve un poco complicado. Entonces, cuando ustedes tienen una varilla finita, lo más fácil es, a partir de la ley de Coulomb, calcular el campo eléctrico. Si la varilla es muy larga, como en este caso, entonces el campo eléctrico sí va a ser siempre de esta manera. Vamos a tener entonces líneas que son paralelas al área. ¿Lo van viendo? Sí. Sí. Entonces, vean que no todas las figuras nos sirve utilizar la ley de Gauss. ¿Ok? Eso es lo que quiero que ustedes observen acá. Entonces, en este caso, la ley de Gauss que nosotros vamos a hacer, la mejor superficie o la superficie que mejor se adapta es hacer un cilindro. ¿Me siguen? ¿O no? ¿Puede volver a repetir? Ok, cuando yo tengo un alambre casi infinito o muy largo, yo en partes cercanas al centro puedo hacer un cilindro para calcular el campo eléctrico ahí. Para utilizar la ley de Gauss ahí. ¿Me siguen? Sí.
Ok, entonces vean que aquí tiene que ser de longitud infinita o muy larga. Entonces, la ley de Gauss lo que nos dice es que la integral cerrada o que el flujo eléctrico yo lo puedo calcular como el campo eléctrico, producto punto diferencial de área. Aquí es importante ese producto punto. Y eso es igual a la carga encerrada ¿ok? Entre epsilon sub 0. Por eso fue por lo que yo les di la fórmula al inicio con epsilon sub 0 y con K. Entonces, vamos a ver cuánta carga estoy encerrando yo en este cilindro. ¿Cuánta carga tengo aquí encerrada? Lambda. ¿La carga es lambda? No. ¿Quién es lambda? Era D, bueno, D de Q por longitud o algo así. Ok, entonces, Por una longitud. en ese pedazo de aquí, que tiene una longitud L, sería la carga encerrada entre L, ¿cierto? Es el lambda. Entonces, ¿quién es Correcto. Q? ¿Sí? L por lambda. Correcto. Q va a ser igual a L por lambda o lambda por L. ¿Me siguen? Sí. Ahora vamos a calcular esa integral. Vea que esa integral corresponde a a tres partes para hacerla cerrada. Sería a esta parte, esta cara y esta otra cara que sería todo el cilindro. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto me da aquí la integral de E punto DDA? Compañeros, compañeras. ¿Cómo es el campo eléctrico y cómo es el área para esta cara? Ahí son perpendiculares, entonces daría 0. Correcto. Para esta cara, ¿cuánto me da la integral de E punto DDA? También daría 0. Ok. Bueno. Y para esta, ¿cuánto me da la integral de E punto DDA? E por 2 por pi por h. E por el E, área. ajá, Ajá. Y el área es 2 por pi por r por h. 2pi por R por H. Bueno, por H no. ¿Cuál es la altura? L.
¿Me sigue? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuánto me da la suma de todas esas integrales? E por 2pi por R por L. ¿Cierto? Esta L se me cancela con esta L y despejo el campo eléctrico. ¿Y cuánto me da ese campo eléctrico? Ese campo eléctrico me daría esa expresión de ahí. Lambda sobre 2pi epsilon sub 0 por R. ¿O no? Compañeros, compañeras. Sí. Profe, entonces como el conductor cargado tiene longitud infinita, entonces el campo eléctrico no depende de la longitud de... Sí depende por el lambda, Ah, ok, sí. pero a su vez no depende, digamos, es uniforme, vale lo mismo, ¿verdad? Entonces yo podría decir que el campo eléctrico es en este punto, es eso, o en este punto de acá, o en este punto de acá, alrededor de todo, de cualquier punto en el cilindro. La superficie Ah, del ok, sí. cilindro, en cualquier punto, el campo eléctrico es el mismo. Ujú, sí, ok. Sí. Y vieron que es mucho más fácil que calcular el campo eléctrico con Coulomb. Como les dije, con Coulomb vamos a calcular algunos, porque con Gauss se puede volver complicado. Digamos, lo complicado de Gauss es esto principalmente. Poder encontrar ese integral. ¿Ok? Ok. Entonces, esa es un poco la idea. ¿Cómo van viendo esto? Compañeros, compañeras. Muy complicado. Más o menos. Me No parece que es un tanto. poco más sencillo, tal vez. Sí, digamos, si entienden bien, por eso empecé con el concepto de flujo y cómo calcular ese flujo. ¿Ok? Y se puede simplificar un montón. Entonces, lo que tienen que ver es cuándo es perpendicular y cuándo es paralelo. Veamos este otro caso. El caso de un plano que sea infinito. ¿Ok? Una placa infinita, una placa muy grande. ¿Me siguen? Sí. Entonces la placa siempre va a tener un campo eléctrico. Si es muy larga, lo va a tener de esta manera. Esto es hacia acá y en la parte de atrás va a ser hacia allá. El campo eléctrico. ¿Me siguen? Entonces, otra cosa que tenemos que saber es más o menos cómo tendría que ser ese campo eléctrico.
tener por lo menos una noción del campo eléctrico, cómo iría. Entonces, si va de esa manera, ¿cómo lo podríamos hacer? Primero, para poder encerrar carga, mi superficie gaussiana tiene que atravesar la lámina. ¿Me siguen? Sí. Porque si no, la carga estaría afuera. Y no me sirve para nada Gauss en ese caso para calcular ese campo eléctrico. Entonces, ¿cuál sería la carga encerrada? ¿Cuánta carga estoy encerrando yo ahí? Primero, si es superficial, si es una superficie, ¿qué puedo utilizar? Voy a utilizar una densidad de carga superficial, o sea, un sigma. ¿Me siguen o no? Sí, sí. Y sigma, entonces, ¿cuánta carga voy a estar encerrando? Va a ser sigma por el área. Por el área, correcto, pero el área El círculo, del círculo, sí, correcto. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto me da acá para toda la superficie cerrada? ¿Cuánto me da la integral de E punto DDA para esa cara? Cero, Ok, que sería perpendicular. perfecto. Para esta cara de acá, ¿cuánto me da la integral de E punto DDA? ¿Cómo es el campo eléctrico? Sería uniforme y constante. Entonces eso me va a dar E por A. ¿Les parece? Compañeros, compañeras. Profe, no entendí cuál es la que hace cero, la parte externa de... Esta, la que Ajá. si toda esta de acá. Y la cara es la que da E por A. Correcto. Porque es la única que es paralela. El área va para allá. Y el campo eléctrico va para allá. Son paralelos. ¿Me siguen? Sí, profe. Y ahora sí. ¿Y este cuánto me da entonces esa integral cerrada? Esa integral de E punto DDA. E por A. ¿Ok? Entonces ahora saquemos la ley de Gauss. La integral cerrada de E punto DDA va a ser igual a la carga encerrada. Voy a ponerle nada más Q sub E entre epsilon sub 0. Sí.
Entonces, al lado izquierdo de la ecuación, ¿cuánto me da? Sumándolo para todas las áreas. E por 4 por pi por R, ¿no? No. Dejémoslo en términos del área. En términos del área de la base. ¿Cuánto me da eso entonces? Eh, 2E por pi por R cuadrado. 2E por A. 2E por así. Más fácil. ¿Cuál es la carga encerrada? De ahí. Sigma por A. Aquí la calculamos. Sí, sí. ¿Por qué no estoy cambiando el área por el valor que tiene? Ah, porque se cancelan. Se cancela. Ok. Entonces, ¿cuál es el campo eléctrico? Sigma por Sigma 2. sobre 2. 2 epsilon su 0. Correcto. Ese es el campo eléctrico. Entonces, ¿importa el área que haga ahí? No. Profe, Sí. y si, bueno, esto viene para este lado y esto es para esto, no tiene signo negativo. Ya que van en- Vamos a ver, el área, ¿qué dirección tiene aquí? Vea que el área va hacia afuera Sí, de la superficie. Y el campo eléctrico se aleja de la carga, ¿cierto? sí. Entonces, el producto punto da positivo o negativo. Sí, sí, ya. Y a ese lado también. Ambos van en la misma dirección. Sí, es que yo. Sí, aquí no importa tanto. Vean que vamos directamente. Ya, no me está interesando tanto la dirección individual de cada vector. Si no me está interesando es el producto punto de ellos. Eso es lo importante aquí. ¿Lo vieron? Sí. Igual aquí, yo lo podía haber hecho con una caja. ¿Qué les parece si yo hubiera hecho una caja? Como mi superficie gaussiana. Aquí. Compañeros. Hubiese sido igual porque el área no se está utilizando. ¿Correcto? No me interesa. Vean que aquí yo puedo hacer miles de superficies gaussianas. Puedo hacer hasta una estrella. Hasta una estrella puedo hacer. Y eso es lo que quiero que vean. Ustedes pueden usar cualquier superficie gaussiana en este caso.
Lo que me interesa es el área de esta estrella. ¿Me siguen con eso? Sí. 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 Ok. Entonces vean que con Gauss yo me puedo simplificar un montón las cosas. Ahí yo puedo hacer un montón de cosas con Gauss. Ok. Igual si quieren, como ya van a ser las 5, si quieren ahí lo podemos, trabajamos la próxima clase un poco más con Gauss. Igual la otra semana está dedicada para eso. Y trabajamos otros ejercicios. ¿Les parece? Sí, profe. Igual esta presentación ustedes la tienen ahí. ¿Ah? Todo bien, todo bien. Ok, entonces traten de intentar hacer estos otros ejercicios de Gauss para ver cómo les va la próxima, cómo les va con eso en la próxima clase. ¿Me escuchan? Parece que todo el mundo ya se desconectó.